A la cajita en que viene una hamburguesa, a nadie se le antoja llamarle cubierto, aunque esto es, y lo es por razones higiénicas. Hasta el siglo XV, las bandejas en que eran llevados los manjares se tapaban como un símbolo de que no se encontraban envenenados. Al tenerse claro que hasta el siglo XVII era común comer con los dedos. Los conceptos de evitar el envenenamiento y la higiene son similares. De manera tal de que el paño que cubría los manjares, el término que era el cubierto se pasó al cuchillo, al trinche y la cuchara, el vaso y el plato que por lo general se ponían en el sitio donde comerían los invitados, siendo que los de casa comían con las manos y con un pedazo de pan. Posteriormente el vocablo se reservó únicamente para la cuchara, el trinche y el cuchillo. Que por cierto, el trinche ya apareció en el Renacimiento, porque es el instrumento del diablo, no se podía poner en la mesa, es que decía la cuchara y usted el cuchillo. La palabra cuchara está vinculada al caracol. Los romanos, que eran grandes y varitas, usaban un instrumento con mango que servía para extraerle la carne al caracol. A este instrumento se le llamaba cochela, transformándose en cuchara en castellano, culera en catalán, culier en francés y colher en portugués. Claro que esto no quería decir que los romanos inventaron la cuchara. El cucharón existe desde el Neolítico. Ya lo hemos dicho, los cubiertos no eran comunes y cuando lo empezaron a hacer, los invitados llevaban su propia cuchara a las casas, porque era el instrumento que se llevaban a la boca para sorber la sopa o el caldo. Imagínese usted que le invitan a comer y lleve usted sus cubiertos. Pero ¿qué pueda suceder, no? Como aquella película Mejor Imposible, donde Medin Judah, el escritor neurótico, llevaba sus cubiertos de plástico al restaurante porque no quería comer con los cubiertos que había allá, ¿no? Se ha dicho que la cuchara era el utensilio del pobre y el cuchillo del rico. El pobre come caldos, calderetas y potajes. El rico come carne, en filete, vamos a decir. ¿Okay? En el Renacimiento, la variedad de adornos en las cucharas era tal que podía asombrar. Eran tan interesantes en ese sentido que cuando se invitaba a comer a alguien, se le regalaba una cuchara de manera que tuviera su nombre grabado, o se le obsequiaba con otro tipo de cuchara bellamente elaborada. Ese es un gesto de mucho caché, ¿no? Imagínate que va a una casa y terminado la comida de traer, mire, una cuchara, al menos vamos a poner con la fecha, pum, o sin nada, para que recuerdes este día. ¿Okay? Estaría muy bien, ¿no? Cuchillo. Se acepta que la palabra cuchillo proviene de la voz culter, que era la rejilla con la cual se preparaba el arado. De culter se derivó la voz cutelus, que era el instrumento cortante, que lo mismo podía servir para la guerra, pero para la comida. Eso es muy importante en el sentido del cuchillo, ¿eh? Para la vida y para la muerte. Enrique de Villena, pariente de los reyes de Aragón y de Castilla, nos dio un libro escrito en 1423 llamado Arte Cisoria. Villena escribió para evitar que se comiera con los dedos. Así pues se esforzó en explicar cómo se debía trinchar las viandas. Trinchar, pero con el cuchillo, pescar. La falta de un trinche dificultaba la tarea de cortar y de llevarse los bocados a la boca. Sin embargo, para subsanar este problema, se disponía de un gran trinche que se llamaba brocas, con el que se cortaban raciones individuales. Las reglas modernas para trinchar fueron elaboradas en Italia en el siglo XVI y actualizadas en el siglo XIX por los franceses Carême y Grimond de la Reynière. Ya sabemos todo lo que ha hecho. Desde tiempo atrás existían dos tipos de cuchillos.
el perero para trinchar frutas y el pungan para abrir ostras, almejas, telinas y caracoles. También desde los siglos pasados, los cuchillos de mesa solían hacerse de materiales diversos y con mangos muy trabajados. Esa es la razón de que haya cubiertos de distintos tamaños. Deben ponerse como se vayan usando. El más afuera debe ser el que primero se va a usar. Aunque si usted se revuelve, pues no importa. ¿Qué caray? Debe aclararse que en la edición vigente del diccionario de las academias de la lengua, el vocablo tenedor ofrece como segunda acepción la de un instrumento de mesa. La primera, que es la clásica, alude a quien lleva, tiene o mantiene algo. Se cuenta que un noble veneciano se casó en el siglo XIII con una griega quien trajo una suerte de tenedor que cayó muy bien para llevarse a la boca las resbaladizas pastas. Sin embargo, los clérigos se ofendieron. El trinche era el instrumento del diablo. Usarlo en la mesa era una suerte de herejía, era convocar al demonio. Ya en el Renacimiento luminoso las cosas cambiaron y lo hicieron los reyes, quienes no podían permitirse el lujo de mancharse de ninguna manera. Se le atribuye a Leonardo da Vinci, bueno, todo lo que no se sabe quién lo inventó en cierta época, pues fue Leonardo da Vinci, ¿no? El haber incorporado el tenor a la mesa del grandísimo Ludovico Sforza en los años en que trabajó para él. Hombre, tremendo. En la Edad Media, a la hora de comer, a manera de plato, se cortaba una rebanada redonda de hogaza que se llamaba cortadero. El pan se impregnaba de la salsa de los manjares. Este rústico procedimiento se complementó poniendo debajo de los pedazos del pan un disco de madera para evitar que se manchara el mantel. A este disco se le empezó a llamar plato por ser plano. Tiempo después se retiró la hogaza, aunque en Francia se siguió utilizando como auxiliar, y de ahí que se llamara assiette. Voy a decir algo, ese es el concepto del sándwich, ese es el concepto de la hamburguesa, ¿no? La hogaza, el pedazo de pan que es continente y contenido. En los siglos XVII a los vasos se les llamaba penados. Los vasos de vidrio aparecieron en Venecia en el siglo XII y después se generalizaron en toda Europa. Lo que es una realidad incontrovertible es que la forma y la variedad de las copas se han multiplicado de manera asombrosa por país y por época. La aparición de las servilletas también se le atribuye al grandísimo Leonardo da Vinci. En la antigüedad se comía con los dedos de la mano derecha, dado que la izquierda era más utilizada para la higiene personal. Imagínense, que quede claro, no se podía usar la izquierda, pues servía para la higiene personal. Una vez que la mano requería limpiarse, se usaba el cabello largo de un sirviente que se paraba para que uno se limpiara el pelo de estos personajes. O algún animal que se armaba a la mesa. Se cuenta un conejo. Ya me manché la mano, ya me engrasé, agarro al conejo y me limpio con las cerdas del pelo. Eso no le pareció desafortunado a Leonardo da Vinci, y ahí que se requiriera un pedazo de té, eso le pareció desafortunado, a da Vinci, y dijo, no, estos son vaciladas, está peor esto que están haciendo. Y de ahí él incluyó en la mesa un pedazo de tela que sería la servilleta. Todo la mesa y sus implementos son fórmulas de cortesía. O pueden ser fórmulas de cortesía. ¿Qué es la cortesía? La cortesía es una manera de evitar las confrontaciones personales. Es crear un ámbito alrededor, ¿ok? Si usted le dice a una persona buenos días, lo está poniendo usted en su lugar. Buenos días, tú allá, yo aquí. No somos uno. ¿Ok? ¿Cómo estás? ¿O cómo está usted? Algunos piensan que es una manera de acercarse. No.
acercarse eventualmente en dos personas que no tienen por qué estar cerca es quizá buscar romper el ámbito que tiene todo ser humano de protección a su alrededor, sin interferir. ¿Okay? Un poco la tragedia griega también. Quiero decir que por eso sentarse, usar instrumentos individuales, tomar, etcétera, etcétera, es higiénico, claro está, pero también es una fórmula de cortesía. Bueno, si esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea la próxima. A lo mejor se le gusta.